todos, estamos en Ahora con María Ángel y comenzamos entonces esta nueva temporada de entrevistas dedicadas a presentarle gente valiosísima. Estas entrevistas tienen un nombre curioso y debo empezar la presentación con eso. Se llaman Conversaciones Inteligentes con Personas Adecuadas. Y yo para eso me voy a quitar los lentes, para evitarles a ustedes ese brillo que se ve el resplandor en los lentes por la iluminación. ¿Y por qué se llama así? Porque mi abuelito nos decía que cuando le queríamos hacer alguna pregunta, él nos respondía que no iba a hablar con nosotros. Y una vez mi mamá le dice que por qué nos contestaba así a sus nietas o a nietos. Y él decía porque él no perdía tiempo con novatos. Porque las personas que no saben sobre un tema hacen preguntas necias y las respuestas nunca las van a entender. Entonces él no perdía tiempo en esas conversaciones. Por eso es que, recordando a mi abuelo y digamos honrándolo, estas son conversaciones inteligentes con personas adecuadas. Hoy vamos a hablar sobre libros y autores con una persona adecuada para conversar sobre eso. Es mi queridísima amiga Irene Simonaro. Bienvenida, Irene. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de poder tenerte aquí en este espacio, de compartir contigo esta conversación amena sobre autores y libros. ¿Por qué? Porque estamos en la celebración del Día del Autor y del Libro. En el mes de abril, el 2 de abril es el Día del Libro Infantil y luego el 23 de abril es el Día del Libro y del Autor. Es decir, que el mes de abril enaltece a los autores, a los productores, a todas aquellas personas que se dedican a escribir y a través de distintos géneros, pues brindarnos a través de la lectura emociones y sensaciones, pero sobre todo también aprendizajes y grandes conocimientos. Vamos a comenzar entonces esta conversación inteligente contigo, que eres la persona adecuada, contándonos quién es Irene Simonaro y por qué te escogí para tener esta conversación. Bueno, Actualmente estás dedicada a hacer reseñas de libros. sí, ¿Cómo nace esta inspiración en Irene? Porque yo conocí a Irene como comunicadora social y productora de radio. sí, no, bueno, cuando estaba en Madrid hice cursos de escritura creativa y entonces allí conocí un montón de libros que no conocía antes, autores que no conocía antes y empecé a ver que había demasiado, pero demasiado para leer que yo no sabía porque era un mundo nuevo. También fuera de Venezuela, pues hay muchísimos más autores. No sé si era también, ahora por el internet todo es más fácil también. Conoces a los autores, tienen sus Instagram, su Facebook, entonces puedes hablar con ellos directamente. O la gente te recomienda más fácilmente libros. Pero todo empezó realmente por el curso de escritura creativa, que ya me empezaron a recomendar libros muy, muy buenos y autores muy buenos. Y bueno, poco a poco fue eso. Luego llegaron las redes sociales, entonces abrí un club de lectura que se llama Ágora Literaria, que está en Instagram. Y Ujú. ahí recomiendo libros, hago reseñas pequeñas, cortitas. Y nada, me encanta. Leo bastante. Leo por lo menos un libro a la semana. Así que, Vamos a hablar un poquito de eso, de qué es la escritura creativa, para aquellos que estén viendo el video y quieran comenzar a escribir, o aquellos que son unos apasionados de escribir, pero que de repente necesitan técnicas, porque todo arte, por muy inspirador que sea y porque vienen motivaciones y esa musa viene hacia ti, siempre tiene una técnica. En estos días tenía conversaciones sobre Picasso y bueno, cómo desarrolló todo su corriente del cubismo, pero su padre fue artista plástico, era maestro en las escuelas de artes plásticas y de ahí es su formación. Entonces nadie es solamente inspiración y motivación, lo es desde la pasión, pero después desarrollas técnicas. Entonces, esta técnica de la escritura creativa, ¿en qué consiste? bueno, consiste en eso, en tener elementos para escribir, porque no nada más es el talento, sino es eso, también aprendes a escribir. Yo comencé en la escuela de escritores de Madrid y ellos tienen un montón de técnicas, un montón de elementos, un montón de cursos que te ayudan a desarrollar porque esto es un oficio, el oficio de escribir. Entonces eso, tienen un montón de técnicas, de elementos que puedes meter en tu escritura, cómo se debe, por ejemplo, estructurar una novela o un cuento de terror, depende también de cada tipo de De libro. cada género. Y Ujú. podríamos hacer unas diferencias ahorita rápidas, por ejemplo, entre novela, ensayo, cuento. Bueno, más que todo es el largo que tienen, las novelas por lo menos creo que tienen 90.000 palabras, me parece.
Los cuentos son más cortos, los ensayos pueden hablar un poco de opinión, un poco de algo más personal. Y usualmente cuentos y novelas son ficción. Historias creadas. Sí, exacto. Para ti, ¿qué es más fácil cuando tú vas a escribir o recomendarías para alguien que quiere escribir? ¿Crear primero el personaje, luego la historia, o crear las historias y a partir de ellas que aparezcan los personajes? ¿Cómo te inspiras tú, por ejemplo? Realmente yo como a la gente le venga más fácil las cosas. Yo prefiero como crear un poco la historia y después empezar a crear los personajes. O sea, la idea, por lo menos, la estructura, la idea y a partir de ahí crear los personajes. Pero hay gente que tiene un personaje en la cabeza y a partir de ese personaje escribe una historia maravillosa. Vamos entonces a hablar esas diferencias, esos autores y esos productos de su inspiración y por supuesto de su técnica como escritores. Vamos a hablar entonces de aquellas novelas, si pudiéramos recomendarnos 5 novelas y diferenciar entre esas novelas si es la historia, la protagonista o el personaje. 5 novelas que nos pudieras recomendar. Bueno, la protagonista, por ejemplo, de El tiempo entre Ay, costuras. María Dueñas. En estos días Sí, lanzó Cira. Entonces, sí, Cira sí es el personaje que entra en una historia. En cambio, allí en El tiempo entre costuras era la historia que crea el personaje que es Cira, exactamente. Igual podemos decir Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. de Rómulo Gallego. Excelente. ¿Quién Ahí más? también es una historia que crea un personaje grandioso, súper potente, una mujer que abarca todo. Y la señora Dalloway, Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, ella también. ¿Y qué más? Y ya las historias ya son historias más complejas que son esta de la Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Ajá, esa sí es una Eh, historia. sí, Aquellas esta estaban más también. centradas en los personajes. Sí, exacto. A mí esta me encanta, que es de Agatha Christie, Ujú. que es en español es Y no quedó ninguno, me parece. Y a ver, Un cuento de dos ciudades de Dickens, también me encanta. Y uno que es gigante y que el año pasado salió la precuela realmente. Pero esto es Los Pilares de la Tierra, de Ken Ajá. Follett. Y el año pasado salió, ¿cómo se llama en español? Las tinieblas y el alba, me parece que es en español. Que también habla, es un autor de acá, de Inglaterra, que habla más que todo de la época medieval de Inglaterra. Pero esto es una historia increíble con un montón de personajes. Ahora que estás hablando de Inglaterra, hablemos, bueno, en sí de Reino Unido. Pero una de las escritoras que logró impactar en el mundo y se convirtió en unos bestsellers y era así como comprar pan caliente cada día es la autora de toda la saga de Harry Potter. Ah, sí. ¿Podrías hablar, y así si yo te dijera en este momento, Irene, ¿podrías hacer una reseña de la saga de Harry Potter? ¿Qué nos dirías? No me la he leído completa, la verdad. Me he leído, creo que los primeros dos libros. Ok. Pero a mí me encantó. Los primeros dos libros que me leí me parecen que están súper muy... son sencillos, tienen un montón de detalles, que creo que eso también le gusta mucho a la gente, los detalles tan sutiles que tiene, pero son muy fáciles de leer, son bastante rápidos. Yo creo que no se complica mucho y se enfoca, porque a veces hay libros que tienen como que quieren abarcar muchos temas y Ujú. ella abarca varios temas, pero hay uno principal y los otros son más chiquitos, o sea, las subtramas son más cortas, pero a mí me encanta, la verdad. Los primeros dos me los leí, los otros sí no, No los has no lo leído. sé. Si tuvieras que, de todas las reseñas que has venido haciendo desde tu espacio Ágora Literaria, ¿cuál es de la que más has disfrutado construir esa reseña? ¿De qué publicación? ¿Qué libro? Ah, de Papel y Tinta de María Rec. ¿En qué consiste? Y nos puedes volver a hacer esa pequeña reseña ahora oral. Bueno, Papel y Tinta es sobre una chica en Madrid del principio del siglo XX
que intenta ser escritora y entonces, pero bueno, tiene como en aquella época, pues había un montón de obstáculos para las mujeres para poder ser periodistas o escritoras y ella pasa por un montón de obstáculos, conoce un montón de gente que la ayuda, otros que no la ayudan tanto, entonces, pero a mí me encanta. Además te pasea por todo Madrid, entonces vas viendo las calles, los parques, te va diciendo un poco también cómo era el Madrid de aquella época. A mí me encantó esa reseña, la verdad. Y ese libro, ese salió hace creo que 2 años. Si tuviéramos que nombrar ahorita unos libros infantiles, por lo menos nómbrame unos tres que a ti te agraden. Y de infantiles. Bueno, el primero de Harry Potter, que creo que es porque es de los pocos que he leído de Harry Potter realmente. El El de la piedra primero, filosofal. sí, el de la piedra filosofal. Eh, ¿Qué otro? Es que infantiles. El Principito. Ujú. Me encanta. Y De a Antoine ver, Saint-Exupéry. Yo nunca sé pronunciar bien, pero creo que es así. de Charles Dickens me encanta Un cuento de Navidad. Ay, el cuento de Me Navidad de Charles fascina, Dickens. me Bueno, fascina. fíjate, Irene, te tengo que hacer una pregunta curiosa, porque de las cosas que has hablado siempre nombras dos ciudades, Madrid y Londres, y de Venezuela. Irene, tú que eres venezolana, ¿qué autor o qué libros recomendarías de Venezuela? Ya nombraste a Doña Bárbara de Don Rómulo Gallegos, Bueno, ahorita hay pero una venezolana muy que está comenzando, ya sacó el segundo libro, se llama Karina Sainsborg. Y el primero de ella fue La hija de la española, que creo que lo sacó excelente. hace Ujú. 2 años. Ese está muy, muy bien, la verdad. Y acaba de sacar uno que se llama El tercer país, aún no lo he leído, pero he visto buenas reseñas, entonces ya estoy cuando termine el que estoy leyendo, creo que me voy a leer el de Karina. Cuando tú haces esa reseña, tú lees el libro y después haces la reseña, desde tu perspectiva. Claro, sí, 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 sí. Sí, Y sí. de todas las reseñas que has hecho, ¿cuáles han sido para los seguidores que tienes la que ha recibido mejores comentarios? Creo que la de papel y tinta. También. Sí, me parece que esa. Y Esa, otra pregunta que te quería hacer, porque es el mes del libro, tanto el libro infantil como los libros y de los autores, que por lo menos me menciones unos tres autores que la gente debería leer, para quien anda siempre buscando tres autores que tú por lo menos recomiendes que la gente debería leer. pero de antiguos o nuevos. No, como tú quieras, en la historia de la humanidad, tres escritores que la gente pues debería leer. Bueno, a mí lo que pasa es que también mi gusto son es Charles Dickens, para mí es uno de los que hay que leer, Virginia Woolf, Ujú. Jane Austen también, A Jane Rómulo Austen, no la habíamos nombrado, excelente, me encanta también ella. Agatha Christie, Rómulo Gallegos, hay un montón, Isabel Allende hay que leerlo también. Ok, o sea, ahí tienen bastante tela para cortar o libros para leer. Y de Muchísimo. lo que tú has visto en el mercado, y ya para ir cerrando esta entrevista, los lectores, ¿cuál es el comportamiento del lector? ¿Cuál es la tendencia del lector de hoy, que estamos en el siglo 2021, pero específicamente en el año 2021? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que más busca en este momento el lector en el mercado? Realmente un poco de todo, porque cuando veo las reseñas son muy mixtas. Yo creo que hay un público para todo tipo de libros, para todo tipo de género, y depende de que el autor encuentre a los lectores adecuados o que el libro encuentre a los lectores adecuados para leerlos. Pero por lo que he visto de lo que las reseñas que hace la gente, por ejemplo en Amazon o en Goodreads y eso, es que le Ujú. gusta que los capítulos sean cortos, que no sean tan largos, porque así como que se les hace más amena la lectura. Es lo que sí he visto que se han quejado, es que si los capítulos son demasiado largos no les gustan mucho. De cualquier tipo de novela o cualquier Sí, tipo de de cuento, cualquiera, cualquier tipo de narrativa. Que que no se prefieren... extienda. O sea, como los videos. No hagas los videos tan largos que tampoco los veo. Que los Por eso libros que no les nosotros ya vamos a importa, llegar al final de esta entrevista. sí, los libros no les importa que sean larguísimos con tal y los capítulos sean cortos. Entonces no importa que el libro tenga, no sé, 900 páginas, pero por lo menos que los capítulos sí vayan siendo más o menos cortos para que puedan o dejarlo a medias, que tienen que ir a trabajar, a estudiar o lo que sea. Pero no sé, es lo único que he visto que se quejan es de que si los capítulos son muy largos no les gustan mucho. No importa cuán extenso sea el libro o cuán corto. Y acabas de decir de lo que se quejan y lo que agradecen, o algo que esté más allí en el espíritu de los lectores que siempre manifiestan, que tú hayas visto. Yo creo que cuando hablan sobre
temas actuales les gusta mucho, que los representen un poco de ese estilo. Cuando hablan, por ejemplo, en contra del bullying, en contra de temas que están ahora, eso les gusta mucho, porque como que ponen en la palestra ese problema y cómo podría solucionarse o algo así. Eso les gusta mucho. Bueno, Irene, muchísimas gracias por esta maravillosa entrevista. Para mí es un placer tenerte aquí en estas conversaciones inteligentes con personas adecuadas. Gracias por además mostrar los libros. Creo que eso dice mucho de tu trabajo, de lo que estás haciendo. Y bueno, a ustedes muchísimas gracias por estar conectados con nosotros, estar aquí. Voy a dejar la descripción de aquí sobre Irene, su página web, sus redes sociales. También, por supuesto, las mías para quienes me conozcan por primera vez. Yo soy María Ángel Borges y me complace muchísimo brindarles este espacio ahora con María Ángel. Estas entrevistas se llaman Conversaciones Inteligentes con Personas Adecuadas. Será hasta una próxima entrega. Por favor, estén pendientes de estos videos. Síganme en mis redes sociales. Por favor, suscríbete a mi canal de YouTube para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Será hasta una próxima entrega. Gracias, Irene. Gracias. Chao.